Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre proporcionalidad inversa, temática de sexto grado. Recuerden suscribirse si desean recibir notificaciones, y si te gusta el video déjame un like, eso me motiva mucho. Proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales y al aumentar una, disminuye la otra en la misma proporción. Es decir, es proporcionalidad inversa si, por ejemplo, al doble de la cantidad de una magnitud le corresponde la mitad de cantidad de la otra magnitud. Un ejemplo sencillo de comprender es cuanto mayor velocidad lleve el coche de carreras, menor tiempo tardará en dar una vuelta al circuito de carrera. Son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye proporcionalmente la otra. Es decir, si al multiplicar una de ellas por un número la otra queda dividida por ese mismo número, o viceversa. Si al dividir una de ellas entre un número la otra queda multiplicada por este número. Relación de proporcionalidad inversa. Cuando dos cantidades x y y cumplen que al multiplicarse una por 2, por 3, por 4, etc., la otra cantidad se multiplica por un medio, por un tercio, por un cuarto, etc., respectivamente. Se dice que las cantidades son inversamente PR. La tabla contiene la relación entre las longitudes de la base y la altura de un rectángulo de área 18 centímetros cuadrados. Estas cantidades son inversamente proporcionales. Completa las longitudes que hacen falta. Buscamos el valor por el que se ha multiplicado la base, se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado, etc., que es lo mismo que decir que se ha multiplicado por 2, 3, 4. La altura debe cambiar inversamente proporcional. Si la base es el doble, la altura deberá ser la mitad. Si la base es el triple, la altura deberá ser un tercio. Y así sucesivamente. Recordar, todo esto de manera proporcional. En particular, al doble corresponde la mitad. Al triple corresponde un tercio. Propiedad de la proporcionalidad inversa. Cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, el producto de estas cantidades siempre resulta el mismo número. La siguiente tabla muestra la relación entre los datos de la rapidez y el tiempo que tarda un automóvil para ir de la ciudad A hasta la ciudad B. Al efectuar el producto de rapidez, X, y tiempo, Y, notaremos que es un mismo valor, para este caso 60, y debe de ser constante porque la distancia entre las dos ciudades es constante, no varía. Se observa que si la rapidez es 60 km por hora, entonces el automóvil tardará solo 1 hora en ir de la ciudad A hasta la ciudad B. La distancia es 60 kilómetros. Identificación de cantidades inversamente proporcionales. Para identificar si dos magnitudes son inversamente proporcionales se puede verificar una de las siguientes condiciones. Cuando una de ellas se multiplica por 2, por 3, por 4, la otra se multiplica por un medio, por un tercio, por un cuarto, etc., respectivamente. El producto de las dos cantidades siempre resulta un mismo número. Propiedad de la proporcionalidad inversa. Identifica si las cantidades son inversamente proporcionales. En el literal A, número de estudiantes para una excursión y el costo del pasaje por estudiante. Multiplicamos y observamos que en todas las casillas nos da un mismo valor, una constante igual a 150. Literal B, el número de chocolates de Julia y Mario al repartirse 8 chocolates. Al hacer la multiplicación de todos los probables combinaciones para repartirse los 8 chocolates, vemos que no son inversamente proporcionales. Literal C,
el número de gallinas y la cantidad de días que dura el alimento en una granja. Hacemos la multiplicación y observamos que nos produce un valor constante, para este caso 6000, por lo tanto es inversamente proporcional. Expresión X por Y igual constante. Cuando X y Y son cantidades inversamente proporcionales, el producto X por Y es constante, siempre es el mismo valor. La relación entre X y Y se puede representar como X por Y igual constante o Y igual constante entre X. Se dice que Y es inversamente proporcional a X. Un grupo de alumnos para una excursión contratan un autobús a precio fijo. Observa los datos de la tabla que contienen las posibilidades del número de estudiantes y el costo que correspondería por estudiante. Al hacer la multiplicación de X y Y observamos que es la misma, por lo tanto es constante. X por Y es igual 144 o Y igual 144 dividido entre X. Ejemplo, 18 por 8 igual 144 o 8 igual 144 dividido entre 18. Proporcionalidad inversa con un dato desconocido. Se puede encontrar un valor desconocido en situaciones sobre proporcionalidad inversa, utilizando la definición o la propiedad de proporcionalidad inversa. Ejemplo, se llena un depósito en 6 horas, utilizando 4 grifos que vierten la misma cantidad de agua de forma constante. Si se usan 8 grifos con este mismo flujo de agua, ¿cuánto tiempo tardará en llenar el depósito? Puedo interpretarlo como si el número de grifos es el doble, el tiempo será la mitad. Por lo que A es la mitad de 6, A igual 3, o sabiendo que es constante, 8 por A igual 24. Despejamos A igual 24 dividida entre 8 A igual 3. Con 8 choros tomará 3 horas llenar el depósito. El éxito es directamente proporcional al esfuerzo. Albert Einstein. Proporcionalidad directa e inversa. Se puede identificar si dos cantidades son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o ninguna de las dos, verificando si el producto o el cociente es constante. Tenemos dos ejemplos que analizar. Literal A. La base y la altura de un rectángulo de área 60 centímetros cuadrados. Al multiplicar base por altura nos da en todos los casos 60. Es constante. Son inversamente proporcional. Literal B. Las edades de Marta y Beatriz. Multiplicamos las edades y sus resultados no son iguales, o sea no son constante. Dividimos Y entre X y tampoco es constante, por lo que podemos decir que no son ni directa ni inversamente proporcionales. Algunos consejos para resolver los problemas de proporcionalidad directa o inversa. Paso 1. Identifica las dos magnitudes, y haz una tabla con los datos. Paso 2. Observa los datos y analiza la relación entre las magnitudes. Paso 3. Plantea la condicionalidad correspondiente y resuelve. Concéntrate en los estudios y disfruta al hacerlo. Piensa que no se trata de nada del otro mundo. Relájate y toma descanso cada hora de estudio. Y si lo prefieres, puedes hacerlo con una música suave, que no te desconcentre. María Teresa Paz de Borja. Gracias y hasta pronto.